Estamos en estos encuentros que organiza Dama en este marzo de cine. Y Juana Macías es una directora que ganó el Goya a Mejor Cortometraje en el 2010, ¿no? ¿O en el 9? No, en el 2000, en el 2000. En el 2000, es verdad, en el 2000. Sí, ha llovido. Candidata al Goya a Mejor Dirección Nobel por Planes para Mañana, Se echó embarazados, Bajo el mismo techo, sí. Con Silvia Abril, y ahora esta anticomedia romántica que tú dices, que tú cuentas, para Netflix, basada en un súper éxito de Elizabeth Benavent. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la llegada, tu llegada a este mundo tan industrial que es Netflix, con esta macroadaptación. ¿Cómo la recuerdas? A mí me pareció un reto, la verdad. Un reto por un lado porque es adaptar una novela que es complicado porque eran muy largas, eran dos novelas de hecho, casi 1000 páginas. Y por otro lado, pues me apetecía mucho trabajar para una plataforma como Netflix, que al final en lo que tiene que ver con el rodaje y la adaptación es muy similar, ¿no? que hacerlo para cine. Y nada, la verdad es que me pareció muy interesante la propuesta y vi un poco qué era lo que a mí me atraía, qué era lo que yo como directora podía aportar a un proyecto que ya estaba marcado por la novela, pero donde yo creo que había margen también como para darle un sello personal, que es lo que yo quise. Para mí era muy importante a nivel de qué quería contar, ¿no? Esto que dices de la anticomedia romántica, bueno, es una comedia romántica, pero que reflexiona un poco sobre qué es esto del amor romántico, ¿no? y qué perjuicios muchas veces nos traen, ¿no? Nos han metido en vena también el propio cine, porque está todo el rato haciendo María Valverde referencia en una comedia romántica. Exacto, sí, es algo que ya tenemos, es un código y un género y toda una serie de ideas que tenemos muy metidas en la cabeza, a veces nos damos más cuenta, a veces menos, y bueno, sin terminar de salirnos totalmente del género, pero hay una cierta ironía o una cierta llamada de atención sobre algunos de estos elementos, ¿no? Que definen esto del amor romántico y el papel que las mujeres y los hombres juegan ahí, ¿no? Y claro, después del 8M, que uno de los discursos era precisamente, ¿no?, el amor no duele, y creo que es una idea, no lo sé, que está permanentemente en la película. No sé si también era una de esas señas, ¿no? Bueno, la película, claro, no es la historia de dos personas que se enamoran, sino es la historia de una ruptura traumática que hay que superar y que se ha cerrado en falso. Sobre todo creo que eso es muy importante en la película y que con la reaparición de esta persona, pues lo que se hace es abrirse la herida y ver realmente qué era lo que hacía falta ahí, cuál era el camino personal que la prota tiene que hacer para entender qué es lo que no hizo bien y qué es lo que cómo tiene que madurar, ¿no? Al final sí, esto que dice en la parte final de la película, ¿no? El amor no tiene que doler y hay que aprenderse a quererse a uno mismo, ¿no? O a una misma. Que eso es quizá lo que los grandes dramas románticos, como decía antes María del cine, nos han dicho todo lo contrario. Bueno, sobre todo yo creo que lo importante es que nos han dicho muchas veces que el amor es sacrificio. Y cuanto más sacrificio, más amor. Y si el sacrificio es de uno mismo, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está el mensaje interesante en la película, ¿no? Es que, bueno, el amor son muchas cosas, pero lo primero tienes que quererte a ti, ¿no? Es muy... Tú coges este material que es de una autora que también hizo una serie, ¿no? Valeria, que ha tenido muchísimo éxito, es una escritora que ha conectado muchísimo
con una generación. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la relación con ese material, que luego a mí también me parece que es una historia llena de contradicciones, ¿no? Porque por un lado habla de ser libre, pero luego es una fashion victim, todas están metidas en ese mundo de sexo en Nueva York, que me encanta la tarada esta de Instagram, pero ahí hay algo de fascinación, o sea, y también incluso con el propio amor romántico hay una idea de fascinación, de rechazo. Habla también de una generación que está muy confundida, pero también mirando de frente todos los peligros. ¿Cómo te has relacionado tú con esta generación? ¿Qué te decían? Decían, cuidado, aquí no les toques un pelo. Bueno, es que las contradicciones forman parte de nuestro día a día, ¿no? Y esa riqueza creo que está precisamente ahí, ¿no? Por un lado lo criticas, por otro lo haces, ¿no? A mí en el personaje de Maca, de la protagonista, creo que su personaje se basa un poco en eso, ¿no? En el discurso de lo que debería ser y lo que es, ¿no? En lo claro que tiene así los principios y luego cómo cae más profundo imposible, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante, poner ahí un poco las contradicciones y sí, y evidentemente pues hay una visión irónica de cierta superficialidad de este mundo en el que se mueve la protagonista, pero luego también se ve como en el momento que tienen ahí un armario para devorar, pues lo devoran, ¿no? O sea, ¿Y las fans te han tratado bien? ¿Las fans del libro? Sí. Bueno, las fans del libro... Son las fans del libro. A ver. Son las fans del libro, claro, es que... ¿Pero les has cogido miedo, manía? No. Para mí lo importante, y en esto ahí sí que la autora creo que era un poco la guía, ¿no? Está claro que no se puede contentar a todo el mundo, está claro que cada uno se hace la idea de los personajes, de lo que es importante en esa novela, de ese momento que si tú hicieras la adaptación sería fundamental poner y que de repente a lo mejor no está, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que la propia autora, que es la que ha generado la historia y los personajes, estaba muy contenta con la adaptación. Y para mí esa era un poco la guía, ¿no? Porque al final es una adaptación, tienes que contar ciertas cosas de una manera diferente a como están contadas en el libro para ser fiel a lo que cuenta el libro, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas sobre las que yo más trabajé fue algo que es básico en la novela, que es el punto de vista de la protagonista. En la novela, la primera persona está todo el rato ahí, ¿no? Entonces, claro, a la hora de trasladar eso al audiovisual no vas a estar con una voz en off todo el rato comentando, ¿no? A partir de ahí, como intentar ser fieles a la proximidad del lector o del público a ese punto de vista subjetivo de la protagonista, es de donde surgieron un poco todos estos recursos. A veces hay una voz en off, pero a veces es la protagonista que es la que está mirando a cámara directamente. A veces hay un desdoblamiento de ella misma, como esas partes de ella en la que una le dice una cosa y otra le dice otra. O esos recuerdos que de repente surgen a partir de que ella ve a este chico otra vez, ¿no? O sea, todos estos recursos que hay en la película realmente en lo que están o hacia dónde van es a trasladar ese punto de vista subjetivo de la protagonista. Entonces, bueno, pues para mí la guía fue Elizabeth, que cuando hacíamos distintas versiones de guión siempre las revisaba y a veces nos decía, oye, pues mira, esto o este personaje creo que es importante no perder este aspecto y sin embargo esto otro lo podemos contar de otra manera, ¿no? Y bueno, creo que ahí en esa flexibilidad también estuvo parte de la riqueza del proyecto. O sea, que los fans son casi peor que los de Batman. Los fans, cuando son muy fans, es difícil contentarlos. Claro. Oye, y no sé si tienes la sensación de que la comedia romántica tuvo una decadencia o tuvo una flojera y ahora vuelven a reverdecer comedias románticas quizá con ese punto de vista de romper algunas de las convenciones. No sé si tú te has inspirado en alguna
para bien y para mal, o sea, alguna que dijeras, no quiero que se parezca para nada a esto, o quiero que se o mira, esto me gusta y me gustaría que estas ideas estuvieran. Pues es verdad que, hombre, lo que estamos, como hemos visto tanto, también estamos a veces un poco cansados de los géneros cuando ya caen mucho en el esquema conocido, ¿no? En la previsibilidad, que hay un punto en el que, bueno, pues que buscas otras cosas y sobre todo actualizar, en el caso de la comedia romántica, actualizar un poco el discurso, que creo que es lo más importante. Sí, sí, porque hay que adaptarse un poco a lo que, o sea, a lo que ahora puede conectar con cómo pensamos, ¿no? Y hay algunas comedias, a mí por ejemplo me pareció muy interesante y la vi durante el tiempo que estuve preparando esta. Hay una comedia americana que se llama Mejor Solteras, que a mí me parece que también tiene un poco ese punto de vista, ¿no? Realmente de lo que habla es de cómo estar sola. Pues tienes una carrera que a mí me parece muy interesante porque esta es una película de encargo, haces películas de encargo y películas más personales, pero eso no es tan habitual. No sé, y además no sé si no es tan habitual en el propio deseo de los jóvenes cineastas, ¿no? No sé cómo tú empiezas hace 20 años ya, en plan, ya consigues la entrada. ¿Cómo pensabas tú tu propia carrera cuando empezaste y cómo has devenido realmente en esta artesanía, ¿no? que reivindica Trueba, por ejemplo, ¿no? Reivindica mucho el director, el cineasta como artesano. ¿Tú te veías así desde joven? Al principio lo que quieres es como, bueno, contar, plasmar un poco tu punto de vista. Lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que tu punto de vista lo puedes plasmar no siempre con tu historia, con tu guión, sino que es más amplio, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante trabajar con historias personales o con historias... Yo siempre, aunque sea un proyecto de encargo, trabajo en el guión, ¿no? Con el guionista que sea o lo que sea. Pero me parece que es muy interesante abordar proyectos generándolos desde dentro y abordarlos también desde fuera. Es decir, cuando es un guión que te viene dado, pero tú le añades un punto de vista, una forma de contarlo, una visión sobre los personajes, le añades tú, lo que tú ves ahí. Y creo que son a mí me gustan mucho las dos formas de trabajar, ¿no? Digamos. O sea, que no echas de menos la autoría total y absoluta. No, porque la tengo también, o sea, para mí lo ideal es poder complementar un poco estas dos formas de hacer. Y antes decías lo de que tenías ganas de trabajar con una plataforma como Netflix, ¿qué cambia o qué supone? ¿Cómo es el trabajo con respecto a un productor tradicional, ¿no? La figura de ese productor, ¿qué ha cambiado? No sé si has tenido más presupuesto que en otros proyectos, no sé si me estoy metiendo en un follón. Yo me he sentido muy libre a la hora de proponer, tanto pues, desde casting hasta cambios en el guión, pasando por concepto visual o incluso selección musical, o sea, que en ese sentido yo me he sentido muy libre y muy bien. Lo único, al final del proceso sí que notas la diferencia, o sea, notas dos cosas, ¿no? Una, por un lado, que no va a salas, claro, que es algo como que el cine... Pero por otro lado, de repente la ven en todo el mundo. Ven la película en todo el mundo. O sea... ¿Y has tenido más feedback, por ejemplo, con esta película que con otros trabajos anteriores? He tenido feedback de lugares más lejanos. ¿Y cómo te escriben? O sea, ¿cómo Netflix organiza el contacto de los... Claro, ¿cómo se genera ese retorno? ¿Cómo te escriben, te ponen...? Bueno, como ahora mismo es muy fácil contactar con alguien por redes, por desde por LinkedIn. O sea, que tú no tuvisteis estreno, no tienes esa sensación. Sí, tuvimos premier, tuvimos estreno, lo que no hay es una comercialización en salas.
Claro. ¿no? Que es la vía normal a la que estamos acostumbrados, pero cada vez se complementan más las dos formas de producción, ¿no? Y lo que es muy reconfortante es eso, que de repente la película sale al mundo, ¿no? Es como una ventana abierta al mundo. ¿Y dónde ha interesado en otros lugares que no sea España, que te haya sorprendido? Pues en Latinoamérica, por ejemplo, fue muy bien la película. En algunos países de Europa, me sorprendió también en algún país de Asia que me contactaron, Tailandia, y luego me miré y digo, subtitulado al tailandés, digo, madre mía. Ah, claro, claro que eso es una feria total. Y antes, cuando decías lo de la libertad musical, ¿no? En el hecho de elegir, claro, sí que me gustaría preguntarte por la integración de las canciones, de la música en el guión, en la historia, de hacerlas tuyas, de hacer que también encajen en esa historia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues para mí era un proceso muy importante en una película que se titula exactamente. Claro. Por supuesto, tenía que haber mucha música. En el libro hay canciones, cada capítulo se inicia con una canción que tiene que ver un poco pues, con lo que pasa en ese capítulo. Lo primero fue ver si de alguna manera esa playlist, por decirlo así, tenía traslación a la película. Lo que pasa es que, claro, era muy difícil, entonces cogí alguna de esas canciones y luego el resto, para mí, o sea, había alguna canción que era importante que fuera, o sea, para mí la banda sonora aquí como que tenía que ir remarcando el recorrido emocional de la protagonista, y en algunos momentos pues hay canciones que están vinculadas con recuerdos, como todo el momento en el que ella después de verle llega a casa y va pasando de un recuerdo a otro, cada recuerdo está vinculado con una canción, ¿no? Entonces pues ahí era encontrar, bueno, pues esa canción que te recuerda al momento que te conociste, esa canción que te recuerda a un momento feliz o a un momento de discusión o a un momento de ruptura. Entonces era ir viendo un poco emocionalmente cómo poder ir construyendo esta banda sonora y luego también algunas canciones generacionales, ¿no? Que yo quería, es una peli lógicamente que va a un mercado muy internacional, con lo cual pero también quería combinar algunas canciones en español, ¿no? Y por ejemplo ahí está la revolución sexual o algún tema más actual como el de Rigoberta. Se ha hecho muy actual. Se ha hecho bastante más actual. Sí, era como... o bueno, pues eso, tener alguna canción en español, en inglés y bueno, alguna en francés o en algún otro... O sea, que sí que te planteas, esto se va a ver, quiero decir que a lo mejor en una película que se estrene en salas o en otro proyecto que no sea de Netflix, no tienes esa visión, o sea, esa visión de dónde tan global, claro. También la incorporas como que en el claro. Creo que es importante incorporarla, porque al final es donde se va a ver la película, cómo se va a ver la película, ¿no? Y no es lo mismo. Bueno, luego es curioso porque se introduce en la historia la relación de una lésbica que te puede parecer que aquí en este momento es habitual porque es como muy generación Louis Melia, ¿no? Y además también muy estética Louis Melia y a lo mejor en otros países también choca, ¿no? O sea, que es que también ahí hay doctrina. Sí, claro, ahora es algo que aquí es muy habitual, pero es verdad que en otros sitios puede no serlo tanto, claro. ¿Y qué tal la dirección de actores y actrices? ¿Cómo describirías a María Valverde, que es una actriz que empezó también, bueno, ha tenido fases, ¿no? Como muy estrella adolescente, luego ha tenido una carrera en Latinoamérica muy interesante. ¿Cómo la has encontrado ahora de madura y en qué situación crees, cómo la describirías como actriz? ¿Qué actriz has encontrado? Pues yo me encontré con una actriz súper motivada. Para mí era muy importante que le apeteciera hacer este personaje, porque es un personaje muy, muy, muy difícil. Porque
parece que no. Primero, hacer comedia es muy difícil. O sea, eso es muy difícil. Y luego, hacer un personaje que se desdobla, que está constantemente hablando consigo misma y con el espectador, que pasa por muchos momentos pero emocionales, pero que también hay que buscarle, pues eso, la comedia, ¿no? Y que tiene que ser frágil, pero también tiene que ser fuerte en algunos momentos, que va a representar también el pasado, el presente. O sea, era un personaje complejo y a mí lo que más me... Y además un tipo de personaje que ella no había hecho. Entonces, por un lado, a ella le apetecía mucho el reto, a mí también, porque claro, cuando sabes que un actor ha hecho lo mismo y lo ha hecho muy bien y tal, pues está fenomenal, pero como que ya tienes ahí una base, ¿no? Tanto tú como director o directora, como el actor. Y aquí era un poco tirarse a la piscina, o sea, delante de las cámaras y detrás también, ¿no? O sea, y para mí fue un viaje súper interesante, con ella con muchas ganas de probar, ensayamos mucho, se produjo también con una conexión como entre ellas tres, que era importante que fueran, o sea, que transmitieran esta sensación de somos amigas y somos de esta complicidad, ¿no?, que tiene. Creo que eso surgió también muy fácilmente y ya te digo, para mí fue un viaje muy especial y muy interesante, muy generosa. O sea, muy entregada a venga, vamos a probar, venga, creo que para o sea, que en un actor eso es oro, ¿no? Porque... Y ahí, bueno, a mí, yo cuando con un guionista siempre hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que es, o que me parece de lo más difícil, que son los diálogos, el establecer unos buenos diálogos. Creo que en una comedia romántica, y una comedia romántica o antirromántica generacional, es todavía más complejo, porque claro, esos diálogos pueden quedar falsos a la primera de cambio. No sé cómo has trabajado esos diálogos, no sé si haces como Almodóvar, que los repites todo el rato, o sea, no sé un poco cómo habéis hecho que fueran diálogos, o si las actrices ahí han aportado, que fuera algo que quedara realmente como algo generacional. Yo creo, o sea, para mí siempre es muy importante la naturalidad. Aunque estés diciendo cosas, recitando un verso, hacerlo con naturalidad, ¿no? Y eso es algo que intento trabajar siempre. Siempre me gusta darles cierta libertad a los actores primero para que propongan, ¿no? Por eso me gusta mucho ensayar, porque en los ensayos no tienes la presión que tienes en el rodaje, puedes probar cosas, puedes cambiar diálogos, ver lo que pasa, a lo mejor luego para volver a lo que está escrito, pero tener esa flexibilidad. También, para mí había un personaje en esto de los diálogos que era bastante complicado en la película, que es la influencer, ¿no? Pipa. Porque Pipa... Porque un influencer no es natural, probablemente. Hay todo tipo de influencers, pero sobre todo es que, claro, era un personaje donde era muy fácil caer ahí en la ridiculización o en el estereotipo o en... no sé. Entonces es un personaje que es muy extremo, pero dentro de lo extremo que es, que no pareciera impostado, ¿no? Y ahí hay diálogos que, yo qué sé, pues por ejemplo el diálogo que cuando es la presentación del personaje que está probándose gafas y tirándole las gafas y que está diciendo burradas, ¿no? Decir eso con total naturalidad creo que es lo que por un lado a veces le da la gracia y por otro, pues no sé, creo que lo hace creíble. Luego que sean más o menos generacionales o que queden más o menos, bueno, eso ya yo creo que es más cuestión del tiempo, ¿no? ¿Y cómo ves, porque la película tiene la gracia eso de que ella está preguntándose a mi yo de hace 20 años, a mi yo de tal, ¿tú cómo ves ahora a tu yo de 20 años ahora, como tú eres también profesora de guión y de dirección, ¿cómo ves a la nueva generación? ¿En qué situación les ves con respecto a ti? O sea, ¿qué crees que están mejor, que están peor? ¿Cuál es el momento que se está viviendo ahora en la profesión? Yo creo que es muy buen momento. O sea, es verdad que
Bueno, hay mucha gente, o sea, que es una profesión donde hay muchas mujeres, hombres que quieren ser directores, sí, o que quieren ser guionistas, o tal, entonces hay mucha competencia, pero ahora hay tantas opciones. Cuando yo empecé era muy difícil hacer un corto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, era costoso, había que empeñarse mucho, a nivel de esfuerzo y de dinero también, ¿no? Creo que esa barrera que había antes ahora no está. O sea, ahora hay cosas maravillosas que se pueden hacer fácilmente con un móvil o con... Eso creo que abre mucho la puerta y que da muchas facilidades, es mucho más fácil contactar con otra gente, es mucho más fácil encontrar sitios donde estudiar y donde poder encontrar gente con la que hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un muy buen momento y luego una vez que tienes proyectos y que quieres sacarlo adelante, pues hay muchas ventanas donde se pueden ver, hay muchísimos festivales, hay muchas, incluso a la hora de producir, hay varias formas de producir, ya no es una única manera, hay películas que van a plataforma directamente, hay otras que siguen yendo a cine. Pero hay que ser, o sea, ¿qué calidad humana, qué personalidad tienes tú para...? Tú has sido muy luchadora de despachos, o sea, eres una buena negociadora del pitching, eso que voy, pum, 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 ¿negocias bien así o tienes una pipa en tu... o sea, alguien, o tú eres una pipa que tiene alguien o alguien que se ocupa más de la producción? ¿Cuál dirías que es tu porque pipa. Ella tendría la pipa, lo ha dicho por algo. Me parecía maravilloso. ¿Una pipa o una... No, alguien, o sea, que a mí siempre me sorprende que la gente, o sea, la parte de la industria y del arte. Y digo, pero vamos a ver, es que aquí estás a una cosa o a otra. Y siempre me parece fascinante de la gente del audiovisual que sean capaces de mezclar la industria y el arte. O sea, digo, pero ¿qué tornillo tienes bien o mal para cuál es esa capacidad tuya de decir, yo es que soy muy peleona, no aguanto un no, duermo aunque te caiga una piedra encima? O sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? Pues, hombre, al principio muy de esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, es decir, o sea, con esta etapa que te digo del mundo corto, pues yo siempre pensaba, digo, yo estoy ahorrando con lo que he sacado, he ahorrado, entonces me podía haber comprado 3 coches y he hecho 3 cortos, ¿sabes? O sea, ahí hay que decidir hacia dónde quieres enfocar tus esfuerzos y luego lo que es, o sea, y esto yo creo que es antes, ahora y difícil que cambie. Esto es una carrera de fondo en la que hay que tener mucha energía y muchas ganas y aquí sí que hacer sacrificios. Y antes decías lo de las barreras, que antes había más barreras, que costaba más financiar un corto. ¿Qué barreras hay ahora? Las barreras para por ejemplo, bueno, para la dirección en general, para tíos, tías, pero en el caso de las tías, yo te leí una vez que claro, que todavía faltaba por demostrar que los presupuestos grandes los podíamos administrar nosotras. No sé si eso ha cambiado algo o si es una de esas barreras que podríamos decir que hay ahora. Bueno, ahora cada vez hay más referentes. Yo creo que ahí la clave son los referentes. Es como no ser la primera que hace algo, sino tú crees que lo puedes hacer porque sabes que hay otra gente que ha ido antes y que lo ha hecho. En el tema de los presupuestos o de las grandes producciones, pues ahora están esos ejemplos. No son muchos, pero están. Y creo que eso anima mucho, eso marca un camino, marca una dirección y es algo que está cambiando rápidamente. Hay mucho empuje, hay muchas ganas de que cambie, ¿no? Y bueno, yo creo que sigue siendo más complicado para una mujer, creo, pero nada que ver con lo complicado que era hace 40 años. Pero tú has sido vicepresidenta de CIMA. CIMA es la Asociación de las Mujeres en el Audiovisual, que ahora tiene 800 socias, si no me equivoco, y a mí me fascina mucho por los cursos de mentoring, talleres y talleres y talleres, y a veces tengo la sensación de que el feminismo ha hecho un tejido que quizá los chicos no tengan un CIMA donde ir, que a lo mejor los chicos de esa misma generación haya una soledad del creador con respecto a las mujeres.
Bueno, estamos aún en porcentajes que rondan 80-20. O sea que creo que hay más soledad en el 20 que en el 80. Sí. No, bueno, un poco por la percepción esa de que... No, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que, o sea, yo creo que lo más importante es tener la oportunidad, ¿no? Porque cuando tienes la oportunidad de hacer algo ya puedes demostrar lo que eres, lo que vales, lo que puedes hacer, y ahí es donde hemos intentado desde la asociación, por ejemplo desde CIMA, es lo que hemos intentado trabajar especialmente, ¿no? Es como viendo la realidad, y la realidad lo dan los números, ¿no? Pues, tantas películas al año hechas por mujeres, tantas al año hechas por hombres, y luego los números también los dan pues muchas mujeres que están en escuelas de formación que se supone que quieren llegar a dirigir o a producir o a escribir. Y lo que creemos es que, sobre todo, hay que intentar dar esa oportunidad, ¿no? Y en eso es en lo que hemos trabajado de distintas maneras en los últimos años. Y creo que sí que es verdad que ahora se está viendo un poco que esas oportunidades se están aprovechando y muy bien, ¿no? Eso está bien, lo de enseñar que esto es una oportunidad y hay que tirarse... Claro, pero si te tiras y no hay manera, pues tampoco funciona. Entonces, lo de los referentes que comentaba antes y lo de que haya, pues por ejemplo, los programas de mentoring, ¿no? Que tengas ahí a alguien que te pueda dar un consejo en un momento dado por su propia experiencia. Mira, pues en vez de tocar esta puerta, ¿por qué no tocas esta otra? ¿O por qué no te esperas un poco y mejoras el proyecto antes de quemarlo? Y tal, ¿por qué no? O sea, todos esos consejos, todas esa sabiduría un poco de la experiencia trasladada, a veces es lo que te da la oportunidad de no cometer un error y ir por un camino más interesante, ¿no? Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, pero por supuesto estamos abiertos a que hagáis las preguntas que queráis, ¿eh? No. Sí. Bueno, respecto a la película, vamos a ver. O sea, bueno, no he leído la novela, de modo que no sé muy bien si lo tiene, y me preguntaba dirigido a ello del tratamiento que utilizas en el género, porque se nota que es una comedia y un poco paródica por momentos a la comedia misma. Y como el libro me imagino que es una novela romántica, entonces me pregunto si ese tono que le da la película es algo que lo pusieron para la película o está ya palpable en la novela. Bueno, está en la novela, lo que pasa es que en la película, digamos que a lo mejor lo hemos puesto un poco más de relieve, sobre todo porque también va acompañado de algunos recursos que son visualmente más llamativos, ¿no? Y digamos que en el libro está pues contado también, pero quizá de otra manera, ¿no? Más sutil. Y bueno, ahí era un poco como sacar esa parte que ya está en el libro y darle un poco otra forma, ¿no? ¿Y acción? ¿Te interesa la acción? ¿En general? No, le digo como género, eso que comentábamos antes, que Cristina Andreu, la presidenta de CIMA, decía que ella a las chicas, a las jóvenes directoras, les decía, o a las guionistas les decía, escribir género, escribir terror, escribir acción, salir del intimismo. O sea, ¿a ti qué géneros te interesan? Más allá de ¿O has tenido más allá de lo que he hecho, porque sí. a mí me fascina la ciencia ficción, por ejemplo. ¿Y qué harías con una... ¿Tienes guión de ciencia ficción? Mi primer guión era de ciencia ficción. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? En un cajón, ahí, esperando su momento. Sí, claro, o sea, y la acción, por supuesto, me parece súper divertida. O sea, como exploración me parece perfecto, y como género que me gusta mucho, la ciencia ficción, por ejemplo. Y como profesora, ¿cómo ves que eso es posible? O sea, ¿ves que tus alumnas hay un interés o están abriéndose? Hace tiempo ya que no doy clase, ¿eh? Pero... ¿Ah, no das clase? O sea, que estás a tope entonces con esto, lo cual es que comes totalmente del... Sí.
Pero bueno, he dado clases, bastantes clases, y me gusta mucho dar clases porque dar clases te pone a prueba a ti, a cómo contar las cosas que sabes, y también te da ese feedback, ¿no? de los alumnos. Yo creo que cada vez hay algo que para mí es muy importante, que es atreverse, pero atreverse primero mentalmente, ¿no? Atreverse a pensar en una historia así, ¿no? Más allá de las limitaciones del presupuesto, que siempre es algo como que... Pero es como, bueno, pues si no, la dejas en un cajón y cuando puedas la sacas, ¿no? Pero atreverse a decir, bueno, pues quiero hacer una película de acción, puede que no sea la primera, puede que no sea... Pero yo creo que eso está cada vez más en las nuevas generaciones. Mira la Palma de Oro de Canto. Que quizá en España cueste más. Una mezcla de géneros ahí. Una mezcla de géneros muy loca. Muy loca. Y hay, no sé, con muchos de los directores o de los guionistas, si tienen no sé si es uno de los miedos, pero claro, tú antes decías que había que reactualizar la comedia para que, bueno, pues también dijese algo del momento actual o de las cosas que preocupan ahora o que preocupan no sé si a una generación, pero sí a un momento actual. Y yo no sé si ese es uno de los miedos también de los creadores, de alejarse de lo que preocupa, o de alejarse de lo que está en el ambiente y ensimismarse mucho. No sé si eso es como un miedo como autora que tú tienes o que te has planteado. Yo no es un miedo que tengo, o sea, a mí es que me gusta mucho como la conexión con la realidad, independientemente del género que sea, ¿no? Y ese... Lo que pasa es que, bueno, cada uno también es interesante hablar de la realidad que conoces o de la realidad que tienes cerca o que te interesa o que... Entonces, bueno, yo creo que todas las películas de una forma u otra reflejan el momento en el que están hechas, la visión del que las hace, incluso aunque estés en una parodia o estés en un thriller, o de alguna forma eso se refleja ahí, ¿no? No sé, el ensimismamiento ese del que hablas, creo o sea, que te no... está preguntando por la película de Almodóvar. Pero bueno, vale. Pero bueno, No, es que... no, que Eso te pregunto. Mira, eso son cosas mías. Luego ya cada autor también, cuando hay un mundo muy personal, pues bueno, eso forma parte del ensimismamiento, perfecto, ¿no? Y sin preguntarte a quién has votado en los Goya, ¿qué película te ha interesado de estos pasados Goya? ¿Qué película te ha parecido relevante, o sea, una película importante del 21? Hombre, pues yo tengo claro que hay una película que me parece muy difícil, muy arriesgada y muy valiente y muchas cosas de esas que el cine hace que te llegan, que es Maixabel. Maixabel creo que es una historia que tiene mucha complejidad y me parece que además está tratada con sensibilidad, con un punto de vista muy claro, con riesgo también y luego, bueno, pues con unas interpretaciones y demás que... O sea, me parece una película de esas que merecen la pena. ¿Yo puedo hacer otra? Claro. No, porque hablabas de referentes y es verdad que Itziar, Bollaín, Coixet empezaron en los 90 y, claro, eran referentes para vosotras. Y tú decías que que CIMA se forma en el 2006. ¿Cómo fue esa época? ¿Hubo un momento de laguna, que no había directoras en el panorama? Bueno, hubo un momento en el que todas las directoras se conocían y eran muy pocas, ¿no? Y de hecho, de estas directoras de esta generación y de Inés París, de Isabel Coixet, de Cristina Andreu, de Itziar Bollaín, surgió esta necesidad de juntarse y ver quién más estaba por ahí, ¿no? Y dar un poco esa red y empezar a intentar que hubiera más mujeres, ¿no? haciendo cine. Es verdad que
que luego hay como unos años en los que hay como un poco de vacío, pero luego ha habido un boom, y está habiendo un boom espectacular. Bueno, pues O sea y que no pare. Que no Yo pare. creo que además vais a ver en este ciclo, vais a ver pelis sí, porque además muy hay interesantes. un Goya de animación, Ujú. que es Valentina, Chavalas y Josefina. Y Josefina. Pues cierras, Pepa. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. Y nada, ha sido un placer escucharte. ¿Qué lista eres, Juana, hija? ¿Qué lista eres? Claro, debe ser contundente. Me quedo esto. Y nada, que sigas, que esperamos esos proyectos que tienes entre manos que salgan muy pronto y volvamos a hacer un ciclo Totalmente. con próximas películas. Fenomenal. Pues nada, gracias por acercaros aquí a ver la película y nada, gracias a vosotros.